Señor, pueda ser ese mensaje importante que tú quieres que tengamos. Que todos los oyentes de esta reunión, tanto los que están remotos como los que estamos aquí, podamos ser impactados e impregnados por tu palabra, conociendo que tú no dejarás que tu palabra regrese vacía a ti, sino antes la prosperarás en aquello que la has enviado. Bien, pues te queremos pedir todo esto, Señor mío. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ver hoy, si Dios nos lo permite así, el Salmo 89 y la última parte de este Salmo, ¿no? Vamos a ver esta situación y nos quedamos en el versículo 45 recordando un poquito lo que habíamos visto anteriormente. Este Salmo es un Salmo que principalmente habla de ese pacto de David para con su pueblo. Ajá. Este pacto, esta promesa que Dios le hizo a David de estar prosperando su linaje de tal manera que le prometió el reinado eterno. Hemos visto que todos los detalles de este pacto, que hay una parte, habíamos hablado que hay una parte eterna y hay otra parte que habla del pacto eterno, y hemos visto también que hay una parte condicionante con respecto a si el linaje de David iba o no a ser fiel al llamado. Conocemos por la historia que desgraciadamente no fue fiel este linaje, y entonces por eso obtuvieron maldiciones. Y bueno, una de estas, pues estamos viendo precisamente en la segunda parte del Salmo, toda esta lamentación, acerca del estado actual. La primera parte de esta lamentación vimos el estado actual de Israel de ese entonces. Vimos cómo le decía el salmista, ¿por qué nos has desechado, Dios? ¿Por qué has roto el pacto? Y también vimos luego cómo describía esa situación que tenían, que no es otra cosa más que describir una disciplina del Señor. Un vallado roto, una muralla, esa muralla que rodea el viñedo rota. Era fácil y estaba vulnerable a que los enemigos llegaran y se robaran el precioso fruto. Una espada sin filo, unos enemigos que crecen, una falta de victoria, y eso perfectamente lo podríamos trasladar al aspecto espiritual, ¿no? Y más ahora que estamos viendo la armadura, ¿verdad? Entonces, vimos todas estas fallas de parte de, y bueno, pues, esta segunda, también una falta de gloria, ¿no? Aunque no creas, nosotros los creyentes tenemos gloria. No es una gloria propia, sino es una gloria reflejada. Y cuando tú y yo tenemos pruebas, Dios nos pule, como lo vamos a ver en un instante, para poder reflejar su gloria. Este es un punto muy importante. Bien, vamos a ver ahora de los Salmos 46 al 52. Primeramente vamos a ver la primera parte, del 46 al 48, y vamos a ver que el lamento cambia de tono, cambia de tono. Ya deja de ser una descripción del estado deplorable en que se encontraba Israel, o el linaje de David, y ahora vamos a ver que ya es una petición directa a Dios. Bien, todas sus Biblias, por favor, estamos viendo Salmo 89, versículos del 46 al 48. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Entonces aquí Etán le dice directamente, o sea, ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre?
Dice en la versión NTV, oh Señor, ¿hasta cuándo seguirá esto? No sé si te ha pasado a ti en medio de la aflicción, en medio de las malas noticias. En cierta manera lo podemos poner en esta época. Dios, ¿hasta cuándo será la pandemia? ¿Hasta cuándo será la cuarentena? ¿Hasta cuándo tendremos esta situación? No olvidemos, que estar en medio de la prueba es como estar en medio de un valle. Y estar viendo todo nuestro panorama alrededor a la altura de nuestros ojos. Es muy diferente ver un valle, estando en el valle, que viéndolo en un mapa. En un mapa o en un globo terráqueo, puedes ver más o menos cuáles son las distancias, ahora que podemos, gracias a la tecnología, usar el Google, podemos ver, delimitar cuánto mide ese valle, cuántos kilómetros están ahí, pero sin embargo, cuando tú estás en medio del valle, no ves el final. A veces puedes ver las montañas muy cercanas, pero para ti, estando en medio y a tu nivel de ojos, están muy lejos, ¿no? De la misma manera, déjame decirte que la visión que tenemos nosotros natural y la visión de Dios son distintas y pueden ocupar esos dos mismos lugares. Nuestra visión dentro de esta vida, es una visión en donde vemos todo grandote. Vemos los valles grandes, vemos las montañas grandes, vemos los obstáculos que se ven pequeños en el satélite, lo vemos nosotros muy grandes. ¿Y sabes qué? Dios, sin dejar de compadecerse de nosotros y sin saber la profundidad que tienen y las dimensiones con respecto a nosotros que tienen todo esto, de todas formas, Él ve desde arriba la distancia acotada, ve los límites de nuestra prueba. Podemos ver, las pruebas de hombres de Dios, como lo fueron David, que lo estamos viendo en este momento, o como fue Job, ¿no? Y sin embargo, esas pruebas, como nosotros somos lectores de ellos, sabemos en qué terminaron. Tenemos el ejemplo de Job, vemos las pruebas delimitadas. Sabemos que la prueba de Job tuvo un término. Sabemos que además tuvo un propósito porque la Biblia nos lo declara así. Y además sabemos cuáles fueron los hilos conductores espirituales que llevaron a Dios a hacer esa prueba. Vimos dos escenarios, vimos el escenario en la tierra y vimos un escenario celestial. Bueno, nosotros vemos la prueba de Job como en ese mapa, ¿no? Pero Job no la veía así. Por eso ahora nos podemos explicar los lamentos de Job. A veces yo las primeras veces que leía el libro de Job no me explicaba, pero ¿por qué? No quiero un hombre de fe. Y cuando vemos estos lamentos, por ejemplo, la semana pasada que veíamos, ¿por qué has roto tu pacto? Oye, versículos antes decía que su pacto era eterno y lo afirmaba así, ¿por qué dice ahora Etán, ¿por qué has roto tu pacto? ¿No? Sin embargo, es la altura de nuestros ojos en la prueba. Y así como le pasa a Etán, nos puede pasar también a nosotros mismos. Por eso, Dios quiere que volvamos a sus promesas, y porque gracias a sus promesas podemos volver a tener esa visión aérea de Dios, o esa visión, llamámosla satelital, ¿no? Que tiene, una visión de satélite. Bien. Cuando una persona está en una prueba, la pregunta natural es decir, ¿hasta cuándo, Dios? No te sientas mal por decir eso, es algo natural. Dios, ¿hasta cuándo va a durar esto que estamos viviendo ahorita? Dios, ¿hasta cuándo voy a tener esta enfermedad o voy a tener esta penuria económica? Dios, ¿cuándo me vas a rescatar? Y aún a veces en esta situación puedes llegar a pensar, oh Dios, ¿me vas a rescatar? Ok, Dios, yo creo en tus promesas de que yo voy a ir a la eternidad contigo y voy a tener un tiempo maravilloso en la eternidad, pero ¿me tengo que esperar todo el tiempo de mi vida? Y es importante que cuando tú y yo regresamos a esas promesas y meditamos en ellas, nuestra mente se refresca, nuestra visión cambia y entonces podemos empezar a ver lo que Dios quiere que veamos, que es, la prueba tiene un tiempo, como decía.
tiene un propósito, tiene un fin. Y ese tiempo de prueba, cuando estamos sometidos, o sea, Dios siempre resuelve las cosas con tiempo. Y el tiempo de Dios generalmente no es nuestro tiempo. Entonces, el volver a la vista de Dios nos lleva a sincronizar nuestros relojes con el reloj de Dios. Y de la misma manera, gracias a esa olla express en la cual Dios nos mete, ¿qué es lo que es una olla express? ¿Por qué cose rápido? Porque es de presión. En una prueba, muchas veces la prueba nos cose más rápido porque estamos bajo presión. Nos humilla también la prueba. A veces vamos caminando en nuestra soberbia y viene un tropezón o viene una situación fuera de nuestro alcance y eso nos humilla. Y la humillación nos hace mucho bien. ¿Por qué? Porque nos hace ver las cosas como Dios las ve. También, si no dejamos de ver en la prueba que nuestro propósito principal es no dejar de confiar en Dios, esos son puntos importantes para verlo, ¿no? Bien, es un tiempo, entonces cuando dejamos de ver con nuestros ojos la prueba y nos empezamos a ver con los ojos de Dios, entonces vamos a ver que es un tiempo maravilloso en donde Dios acelera nuestro crecimiento, en donde Dios nos da la oportunidad de tener fruto. El tiempo de prueba, también es fácil que nuestra vista se nuble. No solamente en cuanto a tiempo, sino también, Dios, no te veo en la prueba. ¿Dónde estás? ¿Sabes? El día malo puede venir a nuestra vida en un instante. Y en un instante nuestra vida puede ser cambiada. ¿Sabes? Es muy natural que en ese shock que tengamos cuando viene la prueba, no veamos nadie, como cuando viene una ola y nos revuelca y no sabemos dónde está la arena y dónde está el cielo, ¿no? Pero precisamente es en el tiempo en donde Dios te exhorta a decir, a ver, tranquilo, vuelve a las promesas. Y entonces tú puedas ver que no solamente la prueba tiene un tiempo y un propósito, sino también que el creador y diseñador de tu prueba está junto a ti. Y sí, aún si has pecado y por causa de tu pecado estás sufriendo una consecuencia, que es una disciplina, tú puedes tener la tranquilidad de que esa disciplina Dios la está aplicando con amor. Tenemos 3 versículos que nos habla de esto. El primer versículo ya sabrás cuál es, Hebreos 2, del 5 al 6, dice, y habéis olvidado la exhortación, porque es muy fácil que se nos olvide, ya estamos viendo que un versículo dice tu pacto es eterno y al día siguiente, ¿por qué rompiste tu pacto, no? Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, acuérdate, dilo, grábatelo en tu corazón, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Qué privilegio ser hijo de Dios y qué privilegio, aunque no nos guste, ser azotado por Él. Es un tiempo de la prueba en donde Dios se sienta en su escritorio, vamos a ponerlo así, pone su lámpara buena, su lupa y sus instrumentos de precisión y empieza a trabajar contigo. Y entonces dice Malaquías 3:3, y se sentará, o sea, Dios, para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. ¿Sabes? Estamos hablando ahorita que tenemos también nosotros gloria en nuestra vida, pero que no es una gloria propia, sino es una gloria reflejada. Y hemos visto este ejemplo en otras ocasiones, cuando tú te sientas a limpiar la plata, la primera pasada que le das con el pulidor deja de ser una plata negra y se convierte en una plata plateada. Pero si tú estás dándole poco a poco con paciencia y ves una parte y otra parte, tú vas a ver que el que se refleja mejor en la parte más pulida es el que la pulió. ¿Sabes? Así Dios
Así como los hijos de Leví, pues, dice aquí, se sentará Dios y afinará a los hijos de Leví. ¿Qué tenemos que ver nosotros con los hijos de Leví? ¿Somos levitas acaso? No. Pero la función es la misma. ¿Qué no han visto que en la palabra dice que somos real sacerdocio? ¿Qué no han visto en la palabra que dice que somos su heredad? Que Dios es a su vez nuestra heredad, como era la heredad de los levitas. Entonces, en cierta manera, sí somos levitas espirituales. Y hay un versículo muy parecido del Nuevo Testamento que se acopla mejor a nuestras vidas, dice Juan 15:2, muy conocido por todos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así que no debemos de perder de vista que Dios quiere sacarnos de las pruebas con fruto. Bien, tenemos otros versículos aquí, los siguientes versículos, el 47 y el 48. Si ustedes los recuerdan, lo vamos a leer. Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? ¿Sabes? Estos dos versículos se me imaginaron que es como la especie del Eclesiastés del Salmo, ¿no? Ajá. En donde, así como el predicador en Eclesiastés hablaba acerca y disertaba acerca de la vanidad de la vida, así también habla este hombre de la vanidad de la vida. Habla de dos cosas aquí: brevedad y vanidad. Me encanta, no sé si han visto en la versión NTV cómo dice vanidad. ¿Alguien se acuerda cómo lo dice? Una paleta payaso para el que se acuerde, ¿no? Niebla. La palabra que utiliza es niebla, y es un poquito parecido a lo que se utiliza Santiago cuando dice ¿qué es la vida? Si no es un poco de neblina, que está ahí de repente y ya no está después. Ajá. ¿Sabes? En cierta manera, aunque esto era un punto de vista antiguo, porque acuérdense que los antiguos, las personas de este tiempo del Antiguo Testamento, no tenían tanta información como nosotros lo tenemos acerca de la resurrección y de la vida eterna. Sí tenían información. Dios se había revelado varias cosas, pero nosotros tenemos mucho más información. ¿Sí? Entonces, era muy fácil poder ver la vanidad de la vida y la brevedad de la misma. De nuevo, si lo vemos con nuestros ojos debajo del sol. Sin embargo, ¿sabes qué es impresionante? Efectivamente, la vida es muy breve. Y si tú lo comparas con la eternidad que Dios puso en tu vida, creas o no en Él, es nada, como esa neblina de la que hablaba Santiago. Sin embargo, la vida del hombre en la tierra es vana, sí es vana. Y para la mayoría de los seres humanos es vana, porque lo único que puede hacer que no sea vano es Cristo el Señor. Tú y yo tenemos mucho más información que la que tenía Etán Israelita. Tenemos todas las promesas de Jesús. Imagínate que hubiera hecho Etán Israelita con esa promesa que decía: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, nos lo hubiera dicho: voy pues a preparar morada para ustedes. Tenemos esa información. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos callados? ¿Vamos a quedarnos a hacer sin nada? Yo creo que más bien tenemos que reprogramar nuestras prioridades. Tenemos que resetear nuestras preocupaciones. Tenemos que ver para dónde vamos y en qué estamos gastando nuestra vida. Sí, la vida tiene mucha razón, la vida es breve. Pero las recompensas que tú tengas por haberla vivido para el Señor correctamente van a ser eternas. Terminamos verdaderamente con una parte en donde Etán conecta con el pacto davídico y dice: Señor,
¿Dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado. Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Me encanta cómo empieza y termina esta parte. ¿Dónde están tus antiguas promesas? Tu misericordia que le enseñaste a David. Habíamos visto que este salmo es especialmente un salmo davídico, del pacto davídico. La parte toral central habla de este pacto. Sin embargo, por una parte el salmista, viendo a su alrededor, dijo: Dios, ¿por qué quebraste el pacto? Y ahora vuelve a retomar: ¿dónde está tu pacto, Señor? Recuérdalo, Dios, que nos hiciste una promesa. ¿Dios necesita que le recordemos las cosas? No, más bien, Dios pone todas estas situaciones en nuestra vida para que nosotros seamos los que recordemos, que tengamos una necesidad primeramente y recordemos que hay promesas. De repente podemos decir: oye, ¿cómo ando yo con andrajos si tengo una cuenta infinita de banco, no? Imagínate. No me acordaba que alguien abrió una cuenta con millones de millones. Estamos aquí con mis chanclas, ¿no? ¿Sabes? Así somos en la vida espiritual. Tenemos muchos cheques sin cobrar. Definitivamente son algo que Dios nos ha dado y es algo que solamente en su gracia podemos cobrar, pero para eso sirven las pruebas, para acordarnos que tenemos una cuenta en el cielo y también para poder establecer nuestras prioridades. Sí, como dice este salmo, hemos llevado el oprobio. Israel llevó el oprobio. La iglesia, el Israel de estos tiempos, lleva el oprobio. ¿Y sabes qué? Creo que estamos viviendo ahorita en humillación. Estamos viviendo en pena y en vergüenza. Estamos viviendo escondidos. Los enemigos de Dios han hecho que ocultemos nuestra cabeza como avestruces. Somos temerosos para defender nuestra fe. Cuando alguien habla de temas álgidos que van en contra de la ley de Dios, decimos: mejor ni nos metemos, esto no va a ayudar para su salvación. Somos temerosos. Tenemos muchos compromisos y realmente hemos dejado, fíjate, me llama mucho la atención este último versículo que dice: tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. ¿No has visto cómo ha sido ridiculizado Jesús? Y sobre todo en estos tiempos. Cómo la gente con la mano en la cintura blasfema del que puede ser su Salvador. ¿Sabes? No vamos a evitar que la gente blasfeme de Cristo. Pero lo que sí podemos hacer es, ponernos en nuestros pasos, en esos mismos pasos. Si andamos en sus pasos, si nos identificamos con Él, vamos a ser también ridiculizados como nuestro Señor, pero ¿sabes qué? ¡Qué privilegio! No importa que te dejen callado, no importa que te pongan en ridículo, lo más importante es que tú reflejes la gloria de aquel que te está puliendo. Y qué mejor, termina el Salmo con un: bendito sea Jehová. ¿Cuándo? Para siempre. Amén y amén. Acuérdense que cada libro de los Salmos termina con esta doxología final. Amén y amén. Excepto el último libro. El último libro, cuando lo veamos, si es que lo vemos, habla de muchas alabanzas, ¿no? Pero, ¿sabes? Este salmo termina con una esperanza muy grande. Independientemente de dónde estoy, independientemente de que no entiendo mis tiempos, bendito sea el nombre de Jehová. Bien, pues aquí terminamos con el Salmo 89 y terminamos con este libro, que es el libro número 3. La próxima vez vamos a comenzar el Salmo 80 y 10, ¿no? El Salmo 90.
El Salmo 90, y es curiosamente el salmo más antiguo de todos. Es una oración de Moisés. Léanlo, por favor, si quieren en este tiempo, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, una vez listo, no tienen ni idea el gozo tan grande que me da, y yo creo que todos los que estamos aquí nos dan. El hecho de que podamos volver nosotros a reunirnos y pues ver que Dios en su gracia infinita nos da todos los recursos y todos los elementos para que nosotros podamos servirle. Y ese servicio que le podemos prestar nosotros a Dios tiene mucho que ver con nuestra disposición. Recuerden que Dios nos da mandamientos y en sus mandamientos el obedecerlos y cumplirlos nos llena de gozo. Y nosotros nunca vamos a saber lo que Dios tiene para nosotros si no respondemos a lo que Él nos muestra en su palabra. El hecho de que nosotros hoy estemos reunidos aquí es producto de oración. Yo sé que con esta pandemia muchos, pues, estuvimos guardados mucho tiempo, más posible, pero llega el momento en que Dios mueve las cosas de una manera que a veces no nos imaginamos, y mi esposa y yo empezamos a orar porque Dios nos permitiera, pues, la forma, quizá otro lugar, pero vemos cómo Dios también dentro de nuestras oraciones, y yo espero que muchos hayan orado también por esto, puso en el corazón de Alberto y Patti el poder acondicionar, y ciertamente pues Dios guió de una manera hermosa, porque hoy vemos este lugar tan bien preparado, con su sana distancia. Déjenme mostrarles aquí a los de Zoom. Eso es para los que tengan frío. Pero es hermoso porque, sin duda alguna, aunque una persona decía, no, es que aún por Zoom está la presencia del Espíritu Santo. No es lo mismo. No es lo mismo obedecer el mandamiento y ver cómo Dios derrama su gracia. Y todos pues ya lo empezamos a comprobar desde este hermoso salmo que hoy concluyó Alex, como toda su palabra. Entonces, no tengan temor. Sí hace frío, ¿no ven? Pero si bien adecuadamente tapados, es todo el problema, no hay ningún otro problema. Recuerden que dentro de esto muchos hemos tenido que salir, que trabajar, atender citas, por ejemplo, cosas así. Pero una cosa muy hermosa es que Dios nos ha guardado. Y tomen en cuenta que el que quiera contagiarse, Dios lo permite, es porque Él quiere. Aún en el balcón de tu casa te puede dar. Pero si obedeces el mandamiento, Dios seguramente derramará su gracia. Sobre todo, ahorita lo que me impresionó de algunas palabras de este salmo es que Dios, en un sentido, debe ser nuestra prioridad. Entonces, solo medita cuáles son las prioridades en tu vida. Esas no son dobles señales, que es el que quiera y ahorita las critico. No, para nada. Nosotros respetamos. Pero el hecho de responder al mandamiento, para eso Dios nos lo dejó. Y vamos a continuar con nuestra armadura, con el cinturón de la verdad. Pero este pasaje que Dios me dio a poner como una introducción de esta última parte, yo espero aclararnos hoy,
el cinturón de la verdad, ya ven, ha estado larguito, pero ha sido necesario todos los puntos que hemos visto. Está en 2 de Pedro 1, del 3 al 4, que dice de la siguiente manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas, o sea, apropiándolas, obedeciéndolas, creyéndolas, seamos partícipes de la naturaleza divina. Esto nos va a permitir huir de la corrupción del mundo. Y parte de eso son los temores. Claro que este mundo trata de infundir temor, sobre todo en las cosas de Dios. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, el imperio asirio? Y hoy todavía, lo que es toda esta zona árabe, Irak, etcétera. Su consigna es levantar temor a través del terrorismo. En aquel entonces, recuerden cuando los generales de Satanás, el Rahman, no sé qué tantos, van y tratan de infundir temor al pueblo para que abran murallas y puedan conquistarlos. Así es el diablo. Pero Dios es soberano, nunca se nos olvide. Él tiene el poder sobre todo. Y gracias a Dios en nuestra iglesia nadie se ha contagiado. Tampoco quiere decir que nadie se va a contagiar si Dios lo quiere, el COVID. Pero en realidad Dios nos ha cuidado. Entonces, apropiamos las promesas, vivamos por ellas, démosle prioridad a Dios y que Dios guíe a cada uno de nosotros a tomar decisiones conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Nunca se les olvide. Todo creyente debe de tener como prioridad en su vida hacer su voluntad, porque ahí está el gozo y la satisfacción en la vida cristiana. Entonces, cada hijo suyo, siendo parte de su naturaleza divina, como lo dice este mismo pasaje, ahora tiene el privilegio de vivir y de andar en la luz y regocijarse en esa luz. Muchas personas que no tienen una relación con Dios, que todavía no le conocen, no pueden entender la palabra, porque la palabra es un libro espiritual. Y la palabra nos da convicción, nos lleva al arrepentimiento, pero también nos llena de gozo y alegría porque nos libera de la esclavitud que produce el pecado en nosotros. Entonces, a veces muchas personas tienen temor de venir a Dios porque piensan que el cristianismo es aburrido y que te van a privar de muchas cosas. Y lo que muchas personas ignoran, salvo aquellos que responden al llamado de Dios, es que el verdadero gozo y la verdadera vida está una vez que empezamos nuestra relación con Dios a través del arrepentimiento y fe que Dios nos hace sus hijos. A partir de entonces, es una aventura. Es una aventura hermosa que no tiene fin y que va a ir creciendo, no sin problemas que enfrentamos en esta vida, no sin retos, por supuesto que sí, sino que va a ir liberándonos cada día más y más de la esclavitud de este mundo. Nos va a ir quitando los temores y esto se va a traducir en nosotros en felicidad. Pero para poder vivir esta verdad con firmeza, es necesario que nosotros apropiemos de estas promesas. ¿Qué significa apropiar una promesa? Significa creerla y obedecerla. Si tú no crees, no vas a poder dar nunca un paso de fe. Recuerden lo que se estableció precisamente cuando se redefinió el cristianismo, las 5 verdades o las 5 solas, solo la escritura, solo la fe,
solo la gracia, solo Jesucristo y solo la gloria para Dios. Esa es la forma como nosotros debemos de vivir. En la Escritura tenemos nosotros todos los elementos para que tengamos el sustento y el amparo para poder vivir con firmeza y salir adelante. Y Él quiere que llevemos puesta precisamente esta armadura. Y este cinturón de la verdad es vital porque ese cinturón de la verdad prácticamente es lo que sostiene o va a sostener todo lo que es la armadura de un soldado. Recuerden ustedes, Pablo escribió esta analogía estando en la cárcel y tenía siempre un soldado romano a su lado. Y eso le permitió ver a través de la vestimenta del soldado romano. Recordemos que no era nada por casualidad, y era el ejército más poderoso en ese tiempo que había prácticamente conquistado todo el mundo antiguo. Entonces Pablo empieza a analizar y empieza precisamente a aparejar o a hacer similitudes con lo que es la armadura espiritual, que es lo que él quería enseñarnos. Entonces, una de las primeras cosas que era básica antes de ponerse el cinturón de la verdad es que la armadura romana tenía una túnica. Y esta túnica, de alguna manera, tenía que ser confeccionada de algo, ¿sí? Hablando espiritualmente, pues tenía que ser confeccionada de las preciosas y grandísimas promesas de las que nosotros estamos hablando. Vestirnos con la armadura de Dios, las promesas, el pensar que Dios es veraz, que su palabra, que Él no miente, ¿sí? Y imagínense ustedes, digo, todos hemos usado diferentes tipos de ropa y hay ciertas ropas, ciertas telas que a algunos no se acomoden. No nos acomodan, uno puede decir, yo prefiero el algodón, no, yo el lino, yo no puedo usar lana y pues, tengo que usar otros elementos porque me causa alergia, ¿sí? Pero además de eso, tenía esta túnica que estar bien puesta. Una túnica mal puesta que representa la superficialidad del estudio de la palabra espiritualmente, se podía mover en el momento de la batalla y tenía que ser un impedimento. Entonces, antes de la batalla, esta túnica que era larga, no era cortita, tenía que afianzarse muy bien en el soldado para que al momento de la batalla no le estorbara, pero que además tampoco fuera un instrumento que el enemigo pudiera usar como para jalarlo, cuestiones así. Tenía que colocarla perfectamente bien. Entonces, fíjense lo que dice Éxodo 12:11. Y la comeréis, hablando de la Pascua, siempre ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente en la Pascua del Señor. O sea, el primer mandamiento es que ellos tenían que ceñirse, que es lo que se hace cuando se aplicaba la armadura. La colocaban perfectamente bien, la amarraban y quedaban perfectamente bien ceñidos. Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Afiancen su entendimiento con las verdades de la Biblia. Recuerden, la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pues para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Al nacer de nuevo, producto del arrepentimiento y fe en Cristo, Dios cambia nuestra estructura interna espiritual, como todos sabemos, nos da el corazón sensible a la voz de Dios, nos da un nuevo espíritu para que podamos relacionarnos con Él, ya que el espíritu original, a causa del pecado, se separó de Dios. Muerte significa separación. Por eso Jesús decía, deja que los muertos entierren a sus muertos. Están separados de mí porque no hacen mi voluntad. Pero lo más importante es que nos dio su Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos discernir correctamente las verdades de la Biblia y Él fuera el que nos explicara. Como dice 1 Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe,
Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Fíjense, la unción, o sea, el Espíritu Santo que Dios nos da cuando nos convertimos a Cristo, que es el sello para que seamos hijos de Dios, es la que nos enseña realmente. Y Dios nos da mandamientos precisamente para que sea óptimo nuestro aprendizaje, y uno de ellos es no dejando de congregarnos, según algunos tienen por su costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros, los creyentes, ceñirnos, y esto demuestra el apresto. El apresto es como disposición o preparación para algo en la vida. Nosotros a este mundo, y me gustó mucho esa parte del Salmo, de que la vida es como una neblina que aparece por un tiempo. Esta vida es corta. Lo que viene es la eternidad. Si uno fuera un poco sensato, un poco nada más, se daría cuenta que esta vida no vale la pena en comparación al para siempre. Y que muchos, por aferrarse a su forma de vida, por temor a no hacerle caso a quien lo crió, quien permitió que viva, que naciera y que esté aquí respirando cada día, están arriesgando su eternidad para estar separados de Dios para siempre. En cambio, Dios nos ofrece estar para siempre con Él. Entonces, el para siempre con ahora que ha aumentado el índice de vida, 100 años si quieres que llegues a vivir, 100 años en comparación a la eternidad, no es nada. Sensatamente, aunque este mundo fuera de dolor y sufrimiento todo el tiempo, valdría la pena si estaremos para siempre con el Señor gozando de su amor, liberados de la esclavitud del pecado y de todo lo que Él crió para poder compartirlo con su creación. Entonces, hablando de la verdad, la palabra verdad viene del griego que es aletheia, que se refiere básicamente a aquello que es cierto y conforme a la realidad. ¿Quién vive la realidad? O sea, cada uno tiene su propia realidad, cada uno tiene su propia mente, su propia manera de pensar, piensa de acuerdo a lo que sus padres le enseñaron, piensa de acuerdo a las experiencias que ha vivido, y se hace su criterio de la vida y de las cosas. Pero, ¿querrá decir que esto es la realidad? De ninguna manera. La realidad es el punto de vista de Dios. Porque Él conoce todas las cosas desde su origen y tiene todos los ángulos de cualquier situación que existe o vaya a existir. Entonces, cuando Él nos dejó su palabra, nos la dejó para que nosotros pudiéramos tener una guía, pudiéramos ponerla como, así que como muchas personas dicen, los pies en el suelo, aterrizar y empezar a vivir conforme al proyecto de Dios, que ese es el proyecto para nuestra vida, no conforme a nuestros pensamientos, aún la idea que tenemos de Dios. La mayoría tenemos una idea de Dios conforme a nuestra religión. Y aún en el cristianismo, de los que estamos aquí, podemos tener nuestra idea distorsionada todavía de las cosas de Dios. Todavía pretendemos que Dios cumpla nuestros caprichos, que Dios nos complazca en nuestros deseos. Y claro que Dios puede hacerlo. Él dice, tu suspiro no me es oculto, deleítate a sí mismo en Jehová, Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso lo promete. Pero siempre Dios nos va a dar de acuerdo a lo que nos sea provechoso para nuestro crecimiento espiritual. Por eso es que la vida cristiana es una vida con fe. Entonces, la verdad de Dios es esencial, absolutamente esencial para el creyente, para que pueda vivir sanamente y para que pueda luchar la batalla haciendo a un lado las estratagemas del diablo, que su único propósito es desviarnos de Dios. Recuerden, lo dice la Escritura, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema de pensamiento que el diablo ha puesto a través de las filosofías y de las miles de religiones que hay en este mundo, están diseñadas para que el hombre se separe de Dios y se rebele en su contra. Entonces, Efesios 4:14 nos dice
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dios no quiere que seamos fluctuantes. Hoy me entrego, hoy no. Hoy leo, hoy no. Te voy a obedecer si me conviene. Te voy a obedecer si me sigues. Digo, si me complaces. Bueno, voy a venir a la iglesia si me bendices en lo que yo quiero. Esos son puras estratagemas. Porque nosotros debemos venir aquí para adorar al Señor. Y con la pura pretensión de darle la gloria a Él, que nos dio, que nos creó, que nos ha sustentado. Porque nosotros vivimos del milagro de la creación. Muchos dicen, no, la madre naturaleza. No es cierto. Es Dios quien creó todas las cosas. Dios no es la madre naturaleza. Pero esto lo dice la humanidad hoy en la actualidad, para quitarle la gloria a Dios, si se dan cuenta. Yo voy a creer en todo menos en ti. Así que le voy a dar la gloria a la naturaleza, para no darte la gloria a ti, Señor. Ese es el problema. El ser humano quiere su propia gloria y no la de Dios. Pero esas son las doctrinas de demonios que sectas utilizan, precisamente lo que la Biblia llama espíritus engañadores, o también dice huestes espirituales de maldad, quiere decir lo mismo. Estas tretas Satanás prepara para que el hombre se olvide de Dios y para contrarrestar toda la verdad de la palabra. Entonces, volviendo a la palabra ateleia, verdad, también puede hacer referencia a la actitud propia de una persona veraz. Recuerden, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Veraz es que actúa conforme a la realidad. Y el único que conoce la realidad es Dios, pero además, Dios en su amor, que planeó todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, para cumplir un propósito, Él planeó todo. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Por qué lo hizo de esta manera? Yo encuentro una razón en esto. Toda la creación de Dios, y hablando específico del ser humano, porque la misma Biblia dice que la creación ama a Dios, pero hablando del ser humano, que le dio Dios libre albedrío, toda la creación de Dios podría obedecer a Dios en su mandamiento, pero serían como autómatas, como robots. Pero Dios le dio su semejanza al hombre, y quería que voluntariamente fuera a Él para adorarlo. O sea, recuerden que un amor donde los dos no entregan todo, así hablando de como para tener un matrimonio, no es verdaderamente un amor. Va a estar basado en la conveniencia y va a ganar el más fuerte o el más astuto. Pero cuando alguien llega al matrimonio para dar todo por el otro y viceversa, entonces se hace un verdadero matrimonio. Y Dios puso el matrimonio para que nosotros entendiéramos lo que Él quiere con nosotros. Él quiere como un matrimonio, que nos rindamos a Él y a su voluntad, porque además Él es bueno, en Él no hay mentira, y entonces Él pueda derramar ese amor que les aseguro es lo que nos va a llenar. Nosotros ya, cuando caminamos con Cristo en nuestra vida cristiana, cuando seguimos su voluntad, Él nos llena de gozo. Y ese gozo es creciente en la medida que conformamos nuestra vida a Él. Y ese gozo es superior a cualquier satisfacción que este mundo te pueda ofrecer. Porque si ustedes se ponen a pensar tantito, todo lo que este mundo ofrece va en relación al pecado. Piensen, al egoísmo. Tú vales más, tú eres más, etc. Nadie como tú, todos te admiran. Y eso es solo que te voltees a ver a ti mismo. Cuando volteas a ver a Dios, como lo hizo Job, al final de su prueba, ¿qué dice? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento y me aborrezco. ¿Ven ustedes? Porque nadie puede ser superior al Creador. Por eso nadie ha visto jamás a Dios. Porque nadie podía soportarlo. Se fulminaría. Recuerden cuando Dios le da los 10 mandamientos a Israel. Bueno, cuando sube la primera vez que Dios se manifiesta al monte Moría. Cuando Dios empieza a hablar,
todos se llenan de pavor y le dicen a Moisés, que ya no hable Dios, que ya no hable Dios, no lo soportamos. Mejor ven, que Dios te diga a ti y haremos conforme a esto. Dios dice bien. Por eso, a veces no soportamos la palabra de Dios muchas veces, porque nos enfrenta a lo que estamos mal. Pero ese sí es el objetivo. Por eso es que la vida cristiana está basada en convicciones y luego en fe que te llevan a la obediencia. Quien no lleva así su vida no puede poder abstraer con exactitud la esencia de las verdades que Dios en su veracidad nos da. Así de simple. Entonces, Pablo tiene en mente aquí, otra vez volvemos al soldado romano, que debe ceñirse con una verdad total. Recuerden, la salvación no se da por una entrega parcial. El arrepentimiento, que es lo más delicado y a veces a mí, ¿cómo yo he querido expresar lo que es el verdadero arrepentimiento? No puede tener una condición fraccionaria de lo que es el total de la verdad. Dios nos lo dice de esta manera. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay términos medios. No, como el sistema de evaluación, ¿no? Ya eso lo hemos repetido, dicho. Ya cumplí 6 de los 10 mandamientos, por tanto, paso de panzazo al cielo. No es así. O cumples o incumples. Y la palabra de Dios está puesta para sacar lo que hay dentro de nosotros a flote, que nos arrepintamos y entonces vayamos a Él para que Él produzca la vida que a Él le agrada en nosotros. Ese es el verdadero cristianismo. Mientras quieras ser tú, en un sentido, va a prevalecer tu egoísmo. Si no, Pablo no hubiera dicho, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, ceñirse con la verdad nos da una actitud de presteza. Volvemos al mismo punto. Rapidez, prontitud, preparación, ¿sí? Y compromiso genuino. ¿Qué es lo más importante para ti en la vida? Si Dios es lo más importante, estarás presto a obedecer. Estarás presto a seguir su voluntad. Ve aquí, ve allá. Te lo dice Isaías. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Tus oídos oirán la voz de Dios, vente por aquí. Este es el camino. ¿Y cuál es el camino? Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y quién es Jesús? Es la palabra. ¿Sí? Entonces, esa es la marca del verdadero creyente que abandona la hipocresía y el fingimiento. Muchos podemos venir aquí todavía con hipocresía y fingimiento. Quiero que vean qué tan espiritual soy yo. Voy a hablar de esta manera. Y a ver, dime, si tú pensaras de esta forma, ¿a quién quieres glorificar? A ti mismo. ¿Quieres que te vean qué espiritual eres? ¿Quieres que te vean qué cumplido eres? ¿Quieres que te vean que tú sí oras? ¿Que tú sí eres un buen creyente? Malo, malo, malo. ¿Por qué? Porque estás buscando tu propia gloria. Mientras más profundicemos en el camino de Dios, más nos vamos a dar cuenta que el único que merece la gloria es Él. Y mientras más Dios vaya trabajando en su vida, y vaya haciendo milagros en nuestra vida, más le daremos la gloria a Dios. Entonces, que te quede con claridad. En cualquier momento que tú quieras la gloria, tú ya te estás desviando del camino. Si no, no existiría este pasaje de Hebreos 12:1. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿De qué testigos habla Dios? El capítulo 11 de Hebreos habla de los campeones de la fe. Todos aquellos que decidieron obedecer a Dios, decidieron dar sus vidas por Dios, y que quizá no recibieron nada en esta vida. ¿Pero cuál era su consigna? Tenían los ojos puestos en el galardón que Dios promete. Pero su obediencia era lo más importante. Entonces, precisamente por eso, es que nosotros debe haber firmeza para todo lo que hagamos. Si no hay firmeza, entonces nosotros estamos en un riesgo muy grande. Entonces debemos de prepararnos para servirle. Tenemos que meditar en nuestras mentes y decir, ¿a quién voy a servir? Como lo dijo Josué Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida. Israel, ya había muerto Moisés, su líder que los condujo desde sacarlos de Egipto y esos 40 años en el desierto. Ahora la estafeta se la pasó Moisés a Josué porque Dios lo escogió, y vemos que Josué había dedicado su vida a la consagración del Dios, siempre estaba sirviendo en el templo, etc. Bueno, entonces este Josué les dice al pueblo de Israel, piensen a quién van a servir, si a Dios o a las naciones en la forma en que vivían, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Y sí, efectivamente, mientras Josué vivió y los ancianos contemporáneos, Israel no estuvo mal. Pero murió Josué, murieron los ancianos, y se levantó otra generación y se rebelaron contra Dios. Pero nosotros, si no estamos sobre esto constantemente, va a llegar un punto en nuestra vida en que nos podemos rebelar en contra de él. Entonces, 2 Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eso no quiere decir que tú no tienes que trabajar o que no tienes que hacer lo que estás haciendo. Dios a cada uno le dio una función. Sino lo que significa es que tu prioridad sea Dios en tu vida. Que todo lo hagas para su gloria. Eso es lo que significa. Entonces, es muy triste ver que muchos creyentes se sienten complacidos con que sus túnicas sean confeccionadas hay de telas mezcladas y que todas las preocupaciones y quehaceres cotidianos confeccionen sus túnicas con eso, volviendo a la túnica, y que puedan ser un estorbo al momento crucial, al momento de la batalla. Recuerden, la vez pasada 2 veces comentamos, y vale la pena volver a comentar, que nuestra verdadera espiritualidad se mide por la forma en que reaccionamos cuando nos suceden cosas inesperadas. Tú puedes planear, voy a hacer así, voy a hacer de esta manera, voy a actuar de esta otra, pero dime una cosa, cuando eres sorprendido y no pensaste nada, ¿cómo reaccionas? Eso es lo que marca tu verdadera condición. Por eso Dios quiere que nos preparemos, volvemos a la presteza. Dios quiere que nos preparemos, que nos anticipemos como lo hacía David, para que podamos estar siempre preparados. Si no, le estarás dando al diablo oportunidad para poder vulnerarte, para que pueda sacarte de la voluntad de Dios. Recuerden, ya la vez pasada veíamos cómo Satanás trata de que quite los ojos de Dios y trata de poner confusión en ti con que Dios os ha dicho que no tomáis de ningún árbol del huerto. Y ahí ya metió a Eva en la conversación. No, solo esto. Y entonces metió la cizaña. ¿Sabe Dios que el día que tú comas de este fruto del árbol prohibido, serás como Él, discerniendo el bien y el mal? Le dijo una verdad a medias. ¿Y qué fue lo que ocasionó esto? La muerte espiritual. La caída del hombre, y Adán y Eva, que eran inmortales, empezaron a morir. Por eso todos morimos. En cambio, Jesús nos promete inmortalidad. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra y creyendo en Él. Entonces, si nuestras túnicas están confeccionadas de las preciosas y grandes promesas de la Biblia, cuando vengan todas las situaciones adversas, siempre vamos a reaccionar conforme a su palabra, conforme a sus promesas.
Imagínate que tú te sientes en un lugar pensando, bueno, voy a planear mi vida, voy a planear esto y aquello. Y de repente empiezas a pensar, bueno, ¿y si pasa esto o si pasa otro? O como la pandemia. Por supuesto que uno tiene que tomar todas las precauciones, por supuesto que uno no debe de tentar a Dios. Pero más importante que todo eso es amar a Dios y obedecer. Si no el temor, ¿sabes qué va a hacer en ti? Te va a hacer esclavo del diablo otra vez. O sea, ¿no dijo Jesús que todo el que hace pecado esclavo es del pecado? Y no dice Dios, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por tanto, si Dios te da un reto o te da un mandamiento, entonces responder a él va a ir venciendo todos tus temores, y claro que los vamos a tener. Hace ratito en el Salmo se mencionaba, y si Dios no me da esto, y si esto, siempre va a haber esa duda, ¿por qué camino voy a seguir? Pero el que sigue el camino de Dios siempre irá por un camino triunfante. El que sigue el camino de Dios nunca caerá. Pero si te caes en las trampas del diablo y te guía un ciego, ¿qué dice la Escritura? Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo, ¿verdad? Pero si tú te apoyas en la verdad de Dios, entonces será diferente. Entonces, recordemos también algo muy importante, que en este cinturón de la verdad, y lo vamos a ver adelante con detalle, es el que sostiene la espada del Espíritu, que es la arma ofensiva, la única arma ofensiva de la armadura del creyente. Entonces, Dios le dice a Israel, cuando quiere exhortarlo, que su pueblo siempre tuvo dos males. El primero, pereció por falta de conocimiento, y te lo dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Por eso no es Israel el que guía al mundo a Dios en la actualidad. Es su iglesia. Pero Israel conocía, pero no quiso obedecer a Dios. Todos vamos a traer esto, la duda, o tomo mi vida en tus manos. Me dejo guiar por la satisfacción temporal del pecado, que es una mentira. Cualquier pecado en todas sus formas, nadie lo puede disfrutar, porque lo primero que provoca el pecado es mala conciencia. Y tú no puedes disfrutar nada si tienes mala conciencia. Pero cuando tú haces la voluntad de Dios no hay mala conciencia, entonces puedes disfrutar de lo que Dios te da. ¿Acaso Dios no hizo este mundo para que viviésemos y disfrutáramos de él? Sí, lo hizo. Entonces tú puedes disfrutar ampliamente de esta vida en los términos de Dios, pero el mundo no lo conoce. Y como no lo conoce, teme y se quiere aferrar a lo que ya conoce, aunque lo que ya conoce sea destructivo. Porque me dirán si sí o no el pecado es destructivo. Claro que sí. Por eso morimos para empezar, ¿no? Bueno, entonces, el segundo mal, o sea, el primero, al pueblo le faltó conocimiento. Eso podríamos decir que es la ortodoxia. Y el segundo mal, no lo practicaron, que es la ortopraxia. No lo practicaron. Y Dios nos dice, o sea, conocías, pero no vivías. Conociste la palabra de Dios, memorizaste muchos textos, pero no fuiste obediente. De nada te sirvió. Por eso Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Fíjate, qué punto tan importante. Si tú conoces, pero no obedeces, te estás engañando a ti mismo. Y esa es una situación con la que la mayoría de los creyentes luchamos. Entonces, si nosotros somos oidores, pero no lo estamos poniendo en práctica, estamos haciéndonos un fraude a nosotros mismos.
¿Sí? La palabra siempre nos habla de que bienaventurado el que oyó y obedeció. ¿Por qué? Porque la obediencia te lleva a vivir en la verdad y en la realidad y te hace propicio al favor de Dios, a que Dios derrame su gracia. Recuerden ustedes que cuando Israel salió de Egipto, hubo 10 plagas, por medio de las cuales Dios sacó a Egipto, y la última que fue la muerte de los primogénitos. ¿Pero acaso no Dios protegió a Israel todo ese tiempo? Sí, lo protegió. Por ejemplo, cuando vino la plaga de las tinieblas, ni a 2 metros se podía ver, pero en cada casa de Israel había luz. La muerte de los primogénitos, que fue la principal, quienes pusieron la sangre en los marcos de las puertas, no pasó el ángel de la muerte y mató a sus primogénitos. Pero quienes no creyeron, sufrieron el desastre. ¿Sí? Entonces, Dios quiere que nuestra vida sea ordenada por medio de su palabra, como nos lo dice el Salmo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. O sea, la palabra nos permite ordenar nuestros pasos, nos mete a la realidad, nos saca de la fantasía, obviamente, y nos lleva a vivir de una manera veraz. Y eso te da seguridad. Una vida desorganizada es una vida que no es vivida conforme a la palabra. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios de orden. ¿No dice la Escritura que Dios conoce a cada estrella por su nombre? Y que hay más estrellas que la arena del mar. O sea, tan solo para ejemplificar el grado en que Dios conoce su creación. O que la tierra está sostenida de la nada. O sea, hay muchos pasajes que hablan de esto. Si hubieran conocido la Escritura, lo hubieran creído, por ejemplo, desde antes, nunca hubieran dicho, no, si es que Colón descubrió América. Entonces hubieran sabido que el mundo es circular, lo dice la Escritura. 2000 años o 3000 casi antes. Está escrito, la tierra es redonda. Pero el hombre, ignorando la palabra de Dios, pues hizo ideas, ¿no? Que estaba sostenida por 4 corderos, o no sé qué. ¿Sí? Pero cuando vamos a la palabra, lo primero que Dios empieza a hacer cuando empezamos a vivir en la verdad es ordenar nuestra mente. Nos permite ordenar nuestras prioridades. ¿Cuántas veces no nos ha pasado de que tienes algo que hacer o muchas cosas que hacer y no sabes ni por dónde empezar? Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. Pero Dios, por medio de su palabra, ordena nuestra mente y nos permite ordenar nuestras prioridades. ¿Cómo las va a ordenar? Poniendo nuestros ojos en las más importantes, pero de las más simples, vamos a llegar a las más importantes también. Entonces, es decir, muchos podemos decir, no, yo quiero que Dios haga grandes cosas en mi vida, quiero glorificarle, podrías decir. Pero si no obedeces ni lo más mínimo, como decir una pequeña mentirita, ¿cómo va Dios a ordenar tu vida si no empiezas desde las cosas más simples? ¿Sí? Entonces, cuando Dios empieza a gobernar nuestra vida, Él empieza a ordenar toda nuestra vida. Entonces, quizá tú debías de preguntarte, ¿qué tan organizadas están mis prioridades? ¿Qué tan organizadas están las actividades que haces día a día? ¿Sabían ustedes que el orden te permite trabajar menos? Cuando hay orden, trabajas menos. Hay gente que no acaba. Yo lo puse en mi corazón desde que comencé a trabajar. Y llegaba y veía personas con escritorios llenos de papeles. Por ejemplo, llegaba con un abogado, yo llevé a cabo muchos juicios de arrendamiento, es lo que yo hacía. Hago parcialmente todavía. Y llegaba y experiencia aquí, yo decía, no, este señor no sabe ni por dónde anda. Una persona ordenada tiene que tener limpio su escritorio porque todo lo pone en su lugar, lo acomoda en tiempo oportuno, etc. Pero entonces eso ya empieza a ver. Y una señora que en paz descanse, gracias a Dios sí le hablé de Cristo, me dijo un día, por eso le di a usted la administración de mi edificio, porque usted es muy ordenado. Entonces, sí se ve. Pero ¿qué pasa cuando el pecado domina tu vida
Tienes una mente confusa y todo es confuso para ti. Vuelvo a Santiago. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Cómo comenzamos este estudio? Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Y aquí te dice, si miras atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y perseveras en ella, no siendo oidor olvidadizo, hoy me entrego, mañana no me entrego, hoy leo, mañana no leo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Qué mayor promesa quieres? Entonces, cuando nosotros ordenamos nuestros pasos, ninguna iniquidad nos dominará. Todos vamos a tener tentaciones en la vida. Todos podemos tener momentos de debilidad. Pero cuando la palabra de Dios gobierna tu mente, inmediatamente ordena tus pensamientos y enfoca tu pensamiento en Dios. ¿Cómo lo vas a ofender si Él dio su vida por ti? Es que ahí es donde viene el verdadero arrepentimiento del que les hablaba hace rato, que yo quisiera expresarlo de manera que todos pudiéramos entenderlo. El primer paso del arrepentimiento es saber que hemos ofendido a Dios con nuestros hechos. Que nos hemos dañado a nosotros mismos y hemos dañado a nuestra familia, a quien decimos que queremos. Porque si tú eres un mentiroso, dices, no, yo a mis hijos los quiero, los cuido. Pero si tú eres un mentiroso, ¿qué van a aprender tus hijos? La mentira. Si tú eres deshonesto, ¿qué van a aprender tus hijos? La deshonestidad. Entonces, ¿dañas a tu familia? Claro que sí. Entonces, el primer paso es, Dios, me he salido de tu voluntad, te he ofendido. Es el primer paso. Dolor por haberlo hecho, no como una oración sin que venga de dentro, ¿no? Entonces, decíamos que Dios ordena nuestra mente y nos libra de todo pensamiento pecaminoso. Esto nos lo dice Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Sabían ustedes que el fuego purifica el oro y purifica los metales? El fuego habla de la fe, siempre. Y la palabra que quebranta la piedra o la desmenuza es la dureza de nuestro corazón que produce el pecado. Entonces la palabra, la fe, purifica y limpia y nos quita la dureza del corazón para obedecer a Dios. ¿Por qué no lo obedeces todavía en todo lo que Él te pide? Porque hay dureza en tu corazón. Porque hay pensamientos que están muy arraigados dentro de nosotros. Pero la palabra de Dios, recuerda, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón para arreglar. Por eso es que tenemos que ceñirnos con la verdad. El cristianismo comprometido con la verdad es el que va a salir victorioso. Como un atleta. O sea, los mismos romanos sabían que la guerra era en serio. Y aunque no tuvieran guerra, todo el tiempo se estaban preparando. Aún sus tiempos de vacaciones las usaban para prepararse. Porque sabían que un momento de debilidad podría ser que ellos perdieran la batalla. Dice en 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Hablando del atleta, luchan para obtener una corona y sabemos que hay atletas que triunfan, pero una corona corruptible. Pero nosotros, siguiendo la voluntad de Dios, una incorruptible. Nadie la puede robar, nadie nos la puede quitar. Entonces, ceñir nuestros lomos con la verdad significa renovar nuestra mente cada día,
por medio de la palabra. Así como el soldado romano tenía que estar siempre ejercitando, nosotros siempre tenemos que ejercitarnos en la palabra. Por eso la Escritura dice, no os conforméis a este siglo, Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Y lo único que puede realmente cambiar nuestro entendimiento es la palabra de Dios. Entonces, una mente renovada toma un compromiso en sí con la verdad de Dios. No es un jueguito. Eso es lo que es el sacrificio vivo y santo, que es el culto racional. Que el creyente realmente renuncia a lo que piensa, renuncia a sus hechos o inclinaciones pecaminosas para dar paso a la obediencia y seguir la verdad. Cuando obedece, es liberado. Una persona que no obedece un mandamiento, suponiendo que Dios ya le da la luz para hacerlo, si no obedece, persiste en esclavitud. Y muchos podemos persistir en esclavitud de algunas cosas todavía en nuestra vida. Por eso Dios quiere que te vivas la verdad. Por eso es el cinturón. Y por eso es elemental en la armadura de un guerrero. Porque sostiene prácticamente toda la armadura. ¿Sí? Muchos cristianos en la antigüedad murieron quemados por su fe, ¿sí? Y por su obediencia fiel a la palabra. No les importó, porque la palabra para ellos significaba lo más importante. Entonces la pregunta es, ¿qué tan importante es para ti la palabra? ¿Ya la lees? ¿La estás meditando? Bueno, ¿sí? Esto requiere la gracia de Dios. Tiene que ser un poder permanente y serio. Un compromiso por Dios. Y cuando esto sucede, Dios te da la gracia. Dios te da el gozo de hacerlo. ¿Cuál es tu tesoro verdadero en esta vida? Todo se va a disipar. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Por eso Dios quiere que nosotros vivamos en este mundo como si hubiéramos perdido todo, para que el diablo no te tome por ahí. Si tu corazón está en las cosas de este mundo, no te vaya a pasar lo que le pasó a la esposa de Lot. Recuerden, Dios, por amor a Abraham, saca a Lot de la ciudad y no hubo 10 por los cuales intercedió Abraham para no destruir Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, y también iba a destruir Luz, pero Lot pidió y dijo Dios, bueno, te lo concedo, y ya no lo sabemos. Pero dice, vayan, cuando ellos salen de la ciudad, no volteen atrás, porque Dios va a hacer descender el fuego. ¿Y qué le pasó a la mujer de Lot? Volteó y se convirtió en una estatua de sal. Ahí hay un lugar, en esa parte del Mar Muerto, donde está una como figura de piedra, y que muchos dicen, esa es la mujer de Lot que se fue calcinada. No sabemos si es verdad o no, pero ahí la tienen. Acabo de ver hace poco. Bueno, entonces, Pablo pedía en oración lo siguiente en Filipenses 1, del 9 al 11. Y esto pide en oración: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Fíjense. Que vuestro amor abunde y que seáis llenos de frutos de justicia, para darle la gloria a Dios el día en que Él regrese. Entonces, el amor, el conocimiento, el entendimiento de Dios es lo que va a crecer en ustedes cuando decidan tomar a Dios como la prioridad en sus vidas. ¿Sí? Y en la medida que nosotros crezcamos, nuestro compromiso aumentará, siendo siempre la meta, y eso debe ser la vida de cada creyente, que la gloria sea para Dios. Entonces, ¿por qué conformarse con la mediocridad, con el letargo, con la indiferencia,
con el desgano. O sea, muchas personas podrían no venir aquí porque están muy cómodas nada más. Pues es que cada uno tiene que ver sus motivos. Por eso es que Dios quiere y dice, examinar vuestros motivos. Habrá otros que verdaderamente no tienen que estar aquí por razones de salud, etcétera. Pero cada uno, y esa es la exhortación, examine su vida y vea cuáles son sus verdaderos motivos. Y si nosotros aprendemos esto en algo como una reunión donde yo veo que Dios está derramando toda su gracia para que la tengamos, si examinas sus motivos, quizá haya que no es más que flojera, ¿no? Que no es más que busca comodidad, que no sea el caso de muchos. Obviamente de los que estamos aquí no es el caso, pero tampoco vamos a pensar que una persona tenga que vivir a fuerza. No, es libre. Pero Dios nos da un mandamiento. Si nosotros no dijéramos lo que Dios dice, entonces no estaríamos diciendo la verdad. ¿Sí? Pero si nosotros no nos ceñimos con este cinturón de la verdad, estaremos expuestos a las acechanzas del diablo. Bien, vamos a orar. Padre bendito, te agradecemos mucho porque pues hoy pudimos terminar todos los principios de este cinturón de la verdad. Y Señor, verdaderamente es maravilloso todos los conceptos que vimos y todo lo que puede afectar una vida si no lo tenemos. Así que te pedimos, Padre, que tú nos permitas ceñir los lomos de nuestro entendimiento al aferrarnos bien este cinturón y que nuestra túnica quede bien sujeta para que podamos ser ágiles en la batalla. Te pedimos, Padre, que estas verdades penetren en nuestro corazón y nos lleven a vivir la vida que tú quieres que llevamos y que tu gracia, Señor, para que podamos cumplir tu voluntad, opere en cada uno de nosotros. Señor, bendice este lugar que dispuso sus puertas para este estudio. Bendícelo ampliamente, Señor, con todas tus riquezas espirituales en Cristo. En nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Entonces vamos a entonar